Hoy en La Salud en nuestros días, parte número 58, vamos a mostrar dos noticias y una cita que tiene que ver con todo ello. Primero de todo, decir que esto va de comida, sí, de horarios de comida. ¿Cuándo es mejor comer? ¿Muy temprano, muy tarde, a la hora del almuerzo, a la hora de la cena? ¿Puede haber implicaciones con esas variantes horarias? Pues vamos a ver hoy un poco de noticias científicas al respecto. Y después una cita que tiene que ver también con el tema de nutrición. Y una cita que a veces haría falta muy bien en recordar a muchos. La primera de las dos noticias que vamos a mostrar hoy es esta. ¿Por qué es mejor comer a la 1 que a las 3? Está hablando de la hora del almuerzo. No solo lo que comemos influye a la hora de adelgazar o engordar, sino también cuándo lo comemos. Los expertos recomiendan adelantar la hora de la comida. Es la tesis que defiende Marta Garaulet, experta en nutrición, doctora en farmacia, catedrática de Fisiología y Nutrición de la Universidad de Murcia e investigadora en la Universidad de Harvard, en declaraciones ABC. Esta experta explica que llevó a cabo un experimento con dos grupos, uno que comió a la 1 de la tarde y otro que comió a las 4:30. El primer grupo mostró un mayor gasto energético en reposo, una mejor metabolización y oxidación de los carbohidratos, una subida de la glucosa en sangre menor y unos niveles de cortisol más saludables que los del otro grupo. La misma cantidad de garbanzos produjo una menor subida de azúcar en sangre en el grupo que comió la 1. Es decir, esto quiere decir que el mismo alimento cambia su efecto metabólico en función de si se consumió a la 1 o a las 4:30 de la tarde, explica Garaulet. Según dos estudios que aún no han salido publicados y en los que Garaulet ha participado, los que comen y cenan tarde regularmente tienen más posibilidades de ser obesas. Además, presentan un mayor síndrome metabólico, tienen más altos valores de triglicéridos y colesterol en sangre y mayor resistencia a la insulina. Sobre qué comer, la experta cree que es mejor consumir hidratos de carbono a mediodía, sobre todo si son de la absorción rápida, como azúcares o chocolates, porque hay gente que además esto se lo toma por la noche, con lo cual aún peor. Pero fijaos, qué importante, ¿eh? Comer tempranito, a la 1, incluso hasta las 12:30, es mucho mejor que comer a partir de las 3 de la tarde. ¿Ya veis por qué? Desde luego, son factores que a veces no se tienen en consideración. Y, ¿sabéis? Hay algo que siempre me ha llamado la atención de la población donde nosotros estamos, en Girona, que aquí siempre ha sido costumbre que a la 1 se cesa toda actividad porque todo el mundo se va a comer. En cambio, por ejemplo, en Barcelona, lo raro es que a la 1 veas a alguien comer. Siempre es hacia las 3 o por ahí. Bueno, pues todo esto tiene sus repercusiones sobre la salud y deberíamos tenerlo en cuenta. Esto quiere decir que nos deberíamos aprender a programar y hacer los cambios necesarios en nuestra vida, evidentemente, si es posible, claro, para que todo esto vaya bien para nuestro organismo, porque si va bien para nuestro organismo, irá bien también para nuestra cabeza y, por tanto, también, no solo para la cuestión de pensar mejor, etcétera, etcétera, sino sobre todo a nivel espiritual. Hemos visto esto respecto a la comida del mediodía, el almuerzo, pero mirad ahora, cenar temprano mejora el metabolismo, cómo los ritmos circadianos afectan a nuestra digestión. Llevamos tiempo escuchando hablar sobre los beneficios de adelantar la hora de la última comida del día para cuidar el peso, pero ¿es esta su única ventaja? Los estudios demuestran que un cambio tan sencillo como modificar nuestros horarios de comidas, en especial el de la cena, y ajustarlos al ritmo circadiano y las horas de luz, puede ser fundamental para mejorar nuestra salud. Pero vayamos paso a paso. ¿Por qué cenar temprano ayuda a no engordar? Numerosas investigaciones en los últimos años se han centrado en este tema. Por ejemplo, un estudio con humanos realizado por sendos equipos de las universidades de Harvard y Tufts
publicados en International Journal of Obesity, determinó que cuanto más temprano hagamos las comidas principales del día, más se reduce el riesgo de engordar. Ya hemos visto algo en la noticia anterior, pero aún hay más. Los nutricionistas explican que el cuerpo humano está preparado para el ayuno nocturno debido a su reloj biológico. O sea, estamos hechos de tal modo que, ¿qué debemos hacer por la noche? No comer. Sí, así tal cual. Un reloj biológico que está relacionado con los ritmos circadianos que permiten regular las funciones fisiológicas en función de la presencia o ausencia de luz en el entorno. No se trata, por tanto, de reducir la cantidad de calorías, aunque es recomendable seguir siempre una buena dieta mediterránea, mejor si es vegetariana, sino de respetar los horarios. Por tanto, fijaos qué importante es respetar los horarios, Nuestro organismo, por tanto, funciona de manera distinta de día y de noche, y realmente el ser humano no está preparado para comer de noche. Alrededor de las 7 u 8 de la tarde, el cuerpo empieza a prepararse para el reposo, de ahí que sea más difícil metabolizar los alimentos. Y yo me pregunto, ¿y cuánta gente tiene esto en cuenta? Sobre todo en España, que aquí la gente es de cenar tardísimo. Bueno, pues es algo a considerar, Pero, ¿por qué si nos alimentamos en función de la luz del día y evitamos la ingesta de alimentos por la noche, controlamos mejor el peso? Pues porque se procesan mejor los alimentos y no se depositan en forma de grasa. Hay que tener en cuenta que las hormonas implicadas en el control del azúcar y la grasa están menos activas por la noche. Por lo tanto, conviene cenar antes de que esas funciones comiencen a ralentizarse. Dicho esto, ¿cuál sería la mejor hora para cenar? Los expertos hablan de las 6 de la tarde. Sin embargo, y teniendo en cuenta las costumbres en España, esta podría retrasarse hasta las 8. Cenar a esa hora permitiría digerir mejor los alimentos y adaptarse a la regulación hormonal nocturna. Pero aún y así, ya es demasiado tarde ese horario. Mucho mejor a las 6, 6 y media de la tarde, máximo 7, no ir más allá, porque, bueno, también hay otra cosa en España, y es que la gente precisamente no va a dormir muy temprano, que digamos, sino que van a dormir encima tarde. Pero hay personas que cenan tarde y no tardan mucho en acostarse, y eso aún es peor. El peso no es el único factor que se vería beneficiado. Un estudio realizado por la Universidad Johns Hopkins de Baltimore y publicado en el Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism, revista de la Sociedad Endocrina Norteamericana, señala que cenar tarde puede provocar que los niveles de azúcar en sangre sean más altos, ya que empeora la tolerancia a la glucosa. Los investigadores estudiaron a 20 voluntarios sanos para ver cómo metabolizaban la cena a las 10 de la noche en comparación con las 6 de la tarde, y siempre acostándose a las 11 de la noche. Lo que descubrieron los investigadores es que los niveles de azúcar en sangre eran más altos y la cantidad de grasa quemada ingerida menor con las cenas tardías. El nivel máximo de glucosa después de la cena, en este caso, fue de un 18% más alto, y la cantidad de grasa quemada por la noche disminuyó un 10% en comparación con una cena temprana. Unos resultados que, además, en personas con diabetes u obesidad, podrían ser más pronunciados. Qué interesante, Qué necesario es programarnos bien en las comidas. ¿Cuántos problemas se llegarían a evitar? Pero, como tantas veces, prima más el hacer otras cosas que regular nuestro cuerpo en lo que conviene, pues pasa lo que pasa después. Pero nos siguen diciendo algo más. Asimismo, una investigación del Instituto Global de Barcelona, IS Global, también ha demostrado que cenar temprano disminuye al menos un 20% el riesgo de sufrir enfermedades como el cáncer de próstata o el cáncer de mama. Según sus resultados, cenar antes de la noche o dejar pasar al menos 2 horas entre la hora de cenar y la de acostarse protege ante estas enfermedades, algo que combinado aumenta este porcentaje un 5%. Y también valdría la pena añadir que cuanto mayor se va haciendo la persona, más le cuesta digerir por la noche si cena tarde. Entonces, aunque vaya por esas 2 horas antes no se acuesta, aún y así no es lo mejor.
Por supuesto, la calidad del sueño también se beneficia de los efectos de estas cenas más tempranas. Y es que aunque hay muchas variables que influyen a la hora de dormir bien, adelantar los horarios de cena puede ayudar a mejorar el descanso. El simple hecho de que cenar antes permite sentirse menos pesado y hacer mejor la digestión antes de irse a la cama. Por supuesto, luego hay que plantearse, bueno, se puede cenar a las 6 de la tarde o 6:30, muy bien, pero si también te atiborras, tampoco es plan. Mejor que comas mucho más en el desayuno y también incluso hasta en el almuerzo, aunque ya no sería tanto, que no cargarse de comida en la cena. Bueno, pues todo esto son recomendaciones que desde luego son de una lógica aplastante. Y ahora vamos a ver cómo Ellen White, que escribió mucho al respecto sobre nutrición, nos dice también algunas cosas que podríamos añadir a todo esto. En estas próximas conferencias que hagamos precisamente sobre la salud en nuestros días, si Dios quiere, iremos mostrando citas de Ellen White que tienen que ver precisamente con esta forma de nutrirse y nos da unos consejos realmente importantes. Hay un libro que está dedicado exclusivamente a esto, Consejos sobre el régimen alimenticio. Es un libro recopilatorio de citas suyas. Y mirad, en este capítulo que se habla de la regularidad en las comidas, parte 1, número de comidas. El estómago necesita descanso. Era la carta 73A de 1896. El estómago requiere atención cuidadosa. No debe mantenerse en funcionamiento continuo. Désele a este órgano tan maltratado y del cual tanto se ha abusado algo de paz y descanso. Una vez que el estómago ha hecho el trabajo de una comida, no se le imponga más labor antes que haya tenido oportunidad de descansar y antes que la naturaleza haya provisto suficiente jugo gástrico para poder absorber más comida. Debieran transcurrir por lo menos 5 horas entre 2 comidas y debiéramos recordar que si se quiere realizar una prueba, se comprobará que 2 comidas resultan más saludables que 3. Luego también hay que especificar, en otras citas ella aclara, porque hay gente que va a los fanatismos de leerse una frase y con eso ya se lo carga todo lo demás, que dice que dependiendo del trabajo de cada persona, pues no se les prohíba nunca a las personas que no hagan una tercera ingesta, una cena, por ejemplo, porque igual han desgastado mucho y lo necesitan. O sea que hay que tener siempre coherencia, pensando, sin fanatismos, y las cosas salen por sí solas. Una vez más, con esto también nos damos cuenta que cuando dice esto hace referencia a ese tipo de personas que les da por comer con menos margen entre estas horas que se marcan aquí. Y a veces no solo son 2 o 3 comidas, hay gente que hace 4, 5, 6, sí, en serio, ¿eh? Y hay personas que además van picoteando durante el día, entre comida y comida. ¿Dan descanso al estómago? ¿Les da tiempo a los jugos gástricos a hacer su función? ¿Y la sangre para hacer la digestión? ¿De dónde baja, lo sabéis? De la parte alta del cuerpo, del cerebro. Entonces, ¿qué causa eso en las personas? Pues que mentalmente no sean tan fluidas, estén más espesas. Sí, parece una tontería, ¿eh? Pues si sois de los que hacéis eso, probad a hacer un cambio y veréis qué notáis en vuestra forma de pensar, incluso en vuestra energía cotidiana, en todo. Una vez más, a veces hablamos mucho de hay que comer esto, esto y esto. Sí, está muy bien, pero también debemos saber cuándo debemos comer y de qué modo. Pero todo esto, además, que tanta gente y tanto adventistas, sobre todo, se basa en sí, la comida, la nutrición, no sé qué, luego resulta que de moverse nada de nada. Pues nosotros vamos a hacer, una vez más, ejercicio. Porque las 2 cosas deben ir de la mano. No se puede hablar solo de comida y luego no mover para nada el cuerpo. Porque todo va junto. Dios creó cuerpos que están totalmente unificados en toda esta cuestión, física, mental y espiritual. La física no solo es nutrición o ir a dormir cuando toca.
también es moverse y saberse mover, ¿cómo no? Pues ahora vamos a añadir otro ejercicio más a los que tantas veces hemos ido ya mostrando, para que tengáis todo un catálogo, para que me entendáis, de ejercicios que podáis hacer en vuestras casas sencillamente, sin necesidad de aparatos, pero que ya llegará también el momento de utilizar aparatos si podemos o si queremos, claro. Vamos una vez más a por ello. El ejercicio de hoy es muy sencillo, parecido al último que hicimos en la última temática, pero a la inversa. Si hicimos así, andando de talones, lo haremos ahora de puntillas, andando como señoritas, ¿vale? Y luego, una vez hayas hecho todo el trayecto delante, pues anda hacia atrás y verás los gemelos como te quedan. Nada más.